19 horas en punto en Santiago de Chile, una hora más en la región de Magallanes y Antártica chilena. Vamos a seguir revisando las informaciones en Chilevisión Noticias tarde a través de la señal de Pluto TV, en un día muy importante porque hoy 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos, donde se hace un llamado a las naciones y varias organizaciones también hacen este llamado para proteger los mares, los océanos, nuestro ecosistema oceánico en todo el mundo. Y Chile tiene ahí una vitrina muy importante con sus más de 4.000 kilómetros de costa finalmente que tiene nuestro país, y que obviamente tenemos que tomar acción, sobre todo cuando está, ahí ustedes están viendo estas imágenes, aumenta la contaminación en nuestros mares. Vamos a conectarnos con Matías Azun, director de Greenpeace Chile, para conversar sobre la importancia de los océanos en nuestro entorno, cómo nos afecta si se desequilibra justamente este entorno, y también las acciones que estamos tomando o que debería tomar nuestro país y también nosotros como sociedad. Matías, bienvenido a Chilevisión Noticias Tarde, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aquí con este día que nos llama a tomar acción, a que nos preocupemos de los océanos. Lo primero, para que también vayamos entendiendo, porque es importante el océano para nosotros, qué tan importante es el ecosistema marino para nuestro país. Bueno, para el país y para el mundo. Hay que recordar que los océanos capturan buena parte del carbono disponible en la atmósfera, por lo tanto hoy día operan como unos reguladores de gases de efecto invernadero y también como reguladores climáticos, absorben buena parte del calor, del aumento de temperatura, y por lo tanto ayudan a regular el clima también. Son fuente de alimentos fundamentalmente de lugares costeros, ¿no? Y Chile, al ser básicamente un país costero, depende en buena medida del océano, ¿no? Sin embargo, hoy día está gravemente amenazado por la sobrepesca, por la sobreexplotación de los fondos marinos. Hay proyectos de minería submarina, algunas empresas en Chile incluso han intentado llevar a cabo proyectos de relaves mineros submarinos. Eso quiere decir que en los acantilados del fondo del mar se podría depositar esas pastas verdes medias tóxicas que se ven desde los aviones, pero las escondemos al fondo del mar. Cuestiones que finalmente son demenciales, ¿no? Porque las corrientes terminarían básicamente transformando todo en un lugar extremadamente tóxico y ácido, inviable para la vida. Desde el punto de vista formal, los océanos están resultando fundamentales para la lucha climática y para el equilibrio de nuestro planeta, y están repletos de basura, repletos de plástico, amenazados por perforación petrolera, repletos además de basura. En el caso de Chiloé, cualquier persona que haya ido de vacaciones los últimos años se ha dado cuenta que en la playa aparecen estas bolitas de Plumavit, ¿no? De polietileno. Lo que ocurre muchas veces es que las empresas salmoneras, las empresas pesqueras, para ahorrarse un par de chauchas, lo que hacen, en vez de utilizar boyas de mejor calidad, es utilizar estos plásticos que con el oleaje van perdiendo pequeñas partículas, y esas partículas no solo son consumidas por los peces, sino que además esas partículas van en su recorrido hacia la boca del pez, por así decirlo, en el recorrido que tiene, van capturando metales pesados, otros plastificantes, contaminantes orgánicos persistentes, que luego en el proceso digestivo del pez, que luego muere intoxicado por la cantidad de plástico, en el proceso además el pez suelta muchos de esos metales pesados y plásticos, los termina absorbiendo su cuerpo y luego los consumimos nosotros. Entonces, situaciones como estas son gravísimas. Es muy importante lo que tú decías ahí, para que entendamos no solo la afección al clima, sino que también afección a nuestro organismo. Se había revelado hace un tiempo este estudio de los microplásticos que estamos nosotros digiriendo por el consumo de peces finalmente. Y ahí, Matías, entra de cajón todas estas importancias que tiene el océano, cómo se está afectando. ¿Qué ha hecho Chile en el último tiempo para proteger el océano? Y no te voy a preguntar si ha sido suficiente, porque nunca es suficiente. ¿Ha estado a la altura nuestro país como Estado? No, y hay dos puntos negros muy claros, ¿no? El primero es esta cosa que hemos visto al presidente Boric prometer, ¿no? En su discurso de campaña, en el discurso en donde él sale electo, el presidente Boric dice no a Dominga, ¿no? Pero no hemos visto ningún gesto que vaya en esa dirección y nos gustaría verlo. Hay más de 100.000 personas
que presentaron solicitudes de invalidación al Servicio de Evaluación Ambiental. Las fechas se están cumpliendo, el Servicio de Evaluación Ambiental está obligado a responderle en derecho a esos 100.000 ciudadanos, y esa respuesta no la hemos visto todavía, ¿no? Entonces, se están cumpliendo los plazos, es importante tomar medidas, la Corte Suprema ya falló, ahora toca que el Comité de Ministros se pronuncie. Y lo que corresponde, de manera muy clara, en uno de los lugares más ricos de biodiversidad, no solo es la Reserva Pingüino de Humboldt, el fondo marino de la comuna de Liguera es un verdadero bosque marino, una verdadera selva submarina, ¿no? La estamos mirando ahí mismo. Es uno de los lugares más ricos de conservación de biodiversidad del mundo. Sin lugares como estos, la salud completa del océano se deteriora. Lo que tenemos que hacer es detener los proyectos como Cruz Grande, como Dominga, que están afectando esa zona, y desarrollar una economía sustentable, un desarrollo económico y empleo sustentable que permita ser compatible con la protección medioambiental de lo que debiese ser en realidad un gran parque marino en todo ese territorio, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto negro en donde a mí personalmente, y a nosotros en Greenpeace, nos gustaría ver una acción decidida por parte del gobierno. En segundo lugar, el segundo punto negro en donde hemos tenido una deficiencia histórica que se ha arrastrado en los últimos gobiernos y que estuvo ausente también del discurso del presidente Boric, tiene que ver específicamente con la instalación de empresas salmoneras justamente en el perímetro del Parque Nacional Cahuéscar. Permíteme en esto explicar 2 segundos. El Parque Nacional Cahuéscar está al lado del Parque Alberto de Agostini, en la región de Magallanes, en el sur del país, en donde está literalmente el 50% de línea de costa del país. Los fiordos, esas entradas de mar, se doblan y es el 50% de la línea de costa. Es decir, si uno arrugara Chile, por así decirlo, desde Aysén hasta Iquique, esa línea de costa es la que tenemos solamente en la región de Magallanes, por las entradas de mar, los fiordos, el estrecho de Magallanes, etc. Eso hace que ese lugar sea extremadamente rico en condiciones para la biodiversidad. Dicho en sencillo, las ballenas vienen desde todo el mundo a alimentarse ese territorio. Se creó un parque nacional con el nombre de un pueblo canoero, el pueblo Cahuéscar. Sin embargo, intencionalmente se dejó excluida de la delimitación de ese perímetro el mar. Se quedó simplemente en estado de reserva. Las empresas salmoneras, particularmente de Nova Austral, que están instaladas hoy en día en el Parque de Agostini y que tienen indicadores problemáticos respecto de su gestión, es decir, han aportado suficiente material orgánico para que el oxígeno en la columna de agua, como se le llama, la zona de agua en la que están emplazadas las salmoneras, el oxígeno se acabó, es decir, el riesgo de un desastre es mayúsculo, el riesgo de un desastre ecológico en una zona de alto valor de conservación ya es mayúsculo. El castigo que le estamos dando a estas empresas salmoneras, las mismas que ya están procesadas por ley de seguridad, básicamente por estafar al Estado, digamos, justamente por todas las atrocidades que han cometido durante el último tiempo, el castigo que se les está dando a estas empresas consiste en remover la solicitud del Parque de Agostini e ir a instalarlo al Parque Nacional que lleva el pueblo de un pueblo canoero, pero que no protege el mar, permitiéndoles volver a hacer barrabasadas y desastre en esta zona. Entonces, si quisiéramos proteger los océanos, tenemos que ser muy claros, no a Dominga y no a las salmoneras justamente en los fiordos australes magallánicos. Ya hemos visto lo que hicieron en Chiloé, ya hemos visto lo que generan, todavía no hay un empleo cautivo en Magallanes, todavía podemos desarrollar una economía sustentable en ese lugar que no requiera quedar cautiva de actividades contaminantes como las que estamos viendo en Quintero, en donde los últimos días también vimos un desastre ambiental con niños intoxicados. Podemos todavía establecer mecanismos que eviten la destrucción de un patrimonio medioambiental que está a cargo del pueblo de Chile, como son los fiordos magallánicos y Matías, la comuna de Liguera. Matías, y entonces, ¿cómo se ve esta decisión, esta serie de acciones que ha tomado el Estado, disculpa, en cuanto a proteger, por ejemplo, más las islas que la costa continental de nuestro país, con lo que ahí estabas relatando, tenemos los dos casos, Salmoneras y Dominga, pero también, ¿cuál crees tú que es el punto más importante, inmediato, que debe atacar el gobierno, el Estado, digámoslo, porque esta es una materia estatal finalmente, sobre todo impulsado con el día que hoy día estamos conmemorando, que es el Día del Mundial del Océano? Hoy lo que hemos dicho de manera enfática ha sido que lo que corresponde es que el Comité de Ministros se pronuncie a la brevedad con un rechazo a Mina Dominga. Eso es urgente. Eso es urgente y es una señal muy clara de que no estamos justamente para permitir que además proyectos que por lo demás de público conocimiento, que han sido escandalosamente corruptos, ¿no? Con lobby de la propia oficina de inversiones del expresidente involucrada en esto, evitando justamente y desincentivando a través de pago a su familia y a él mismo la protección de ese lugar, ¿no? Que han revestido escándalos
tributarios y escándalos internacionales que han afectado la imagen de nuestro país a nivel internacional, por permitir que barrabasadas como esta estuviesen disponibles. Hay que recordar también que las personas que han estado detrás de esto están condenadas por corrupción en los peores escándalos de corrupción de la historia y que recibieron como condena clases de ética, ¿no? O sea, lo que corresponde en esto, en términos muy claros y muy concretos, es dar una señal real de que si queremos que este sea realmente un gobierno ecologista, se parte por evitar que un proyecto como este se concrete. Y en ese caso, este memorándum que firmó el presidente Gabriel Boric en Estados Unidos con el alcalde de Los Ángeles, ahí en California, ¿es un primer paso, es un acercamiento o ustedes como Greenpeace lo consideran como que no significa nada? No, tienen valor evidentemente, ¿no? Las acciones internacionales orientadas efectivamente a la diplomacia internacional son extremadamente relevantes, porque todo lo que hemos mencionado hasta ahora refiere a aquello que ocurre dentro de aguas nacionales, no dentro de la zona económica exclusiva de los países. Hoy en día no existen tratados internacionales que permitan operar de manera clara, protegiendo las condiciones de conservación de la naturaleza en aguas internacionales. Por lo tanto, la diplomacia internacional, la posición de Chile en relación a la creación de santuarios antárticos, por ejemplo, en los perímetros del mar Antártico, en el mar de Weddell y en otros lugares más, resulta fundamental, justamente porque Chile es un país gravitante sobre su ascendencia en términos antárticos y en términos también del Océano Pacífico, que está justamente en las aguas exteriores a nuestro territorio. Todo eso es fundamental. Permíteme agregar, por lo demás, que justamente uno de los efectos de la guerra ha sido el deterioro de las condiciones de diplomacia internacional, de la guerra básicamente entre Rusia y Ucrania, que ha impedido, por ejemplo, que Naciones Unidas priorice la tramitación de un tratado internacional en aguas internacionales, ¿no? que nos debería permitir, porque tenemos que estar todos de acuerdo, la diplomacia internacional exige la construcción de grandes acuerdos, y eso puede demorar, nosotros ya llevamos 20 años trabajando en esto como Greenpeace, puede demorar aún más. Entonces es extremadamente relevante, eso hay que valorarlo. Sin embargo, hay que también traducirlo en hechos concretos, y esos hechos concretos en nuestro país pasan justamente por impedir que barrabasadas, que atrocidades como las que estamos viendo, para que no se vuelvan a repetir. Ya sabemos lo que pasó en Quintero con las zonas de sacrificio, lo queremos ver en Liguera, en una zona de biodiversidad altísima, ya sabemos lo que pasó en Chiloé, queremos que eso también ocurra en los mares que sirven de alimento para buena parte de la población de ballenas del hemisferio sur que vienen a alimentarse al estrecho de Magallanes, al Parque Coloane y a las áreas aledañas. La verdad, lo que corresponde justamente en un país que no tiene las mareas de plástico que estamos mirando todavía, ¿no? Es mucho más grave la situación en el Pacífico, o en las islas del Pacífico, en Filipinas, exacto, en el norte de Brasil. En Chile la realidad es que tenemos todavía aguas que tienen un nivel de pureza y de biodiversidad única, y por lo tanto es responsabilidad. Y afortunadamente Chile ya lo entendió. Más de 100.000 personas. Nunca un proyecto tuvo tanto rechazo como Dominga. 100.000 personas haciendo ejercicio de su derecho escribieron al Servicio de Evaluación Ambiental, que hasta el día de hoy no nos ha contestado, nos tiene que responder uno a uno, porque a cada uno de nosotros envió una solicitud explicando cuáles fueron las fallas de la evaluación ambiental que no se cumplieron y que hacen razonable el rechazo del proyecto Dominga y el retiro de los permisos ambientales. Claro, esa es materia importante que tienen que ir responder los organismos de nuestro país, de nuestro Estado finalmente, para que también la gente vaya entendiendo. No es una cuestión de política de gobierno, de que lo decía un presidente, un ministerio. No, lo tiene que decir el Estado de Chile y sobre todo ahora que se ratificó el acuerdo de Escazú. Matías Azun, director de Greenpeace Chile, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias Tarde. Que estén muy bien. A ustedes muchas gracias por estar interesados en estos temas. Yo los dejo invitados a sumarse a nuestras campañas. Cuando sea posible, súmense. Ahí está la invitación. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Nosotros